En esta segunda parte de la charla, reflexionamos sobre un tema crucial, la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. ¿La IA realmente podría desplazar a los humanos en distintos trabajos y actividades? ¿Qué riesgos enfrentamos si no consideramos sus errores y limitaciones? Y sobre todo, ¿cómo podemos impulsar nuestras propias capacidades para que la tecnología se convierta en aliada y no en reemplazo? Acompáñanos. Muy bien. Y pues como recordamos, el objetivo del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara es ayudar a los participantes a desarrollar las capacidades para aplicar las herramientas de inteligencia artificial en tres ámbitos: en la empresa, en la investigación científica y en la educación superior. En este caso, vamos a trabajar una segunda parte de lo que es la aplicación de la IA en la investigación científica y nos vamos a poner un poco técnicos, pero es porque la idea es manejar criterios, poder plantearles criterios concretos para evaluar el impacto que puede tener el uso de las herramientas de inteligencia artificial en su propia investigación. Y de entrada también una disculpa, porque esto, más que ser una presentación muy objetiva, que era la idea originalmente, se va a convertir en algo muy personal, porque en lo que ha pasado en la última semana me ha implicado, al ir preparando esta presentación, una profunda crisis existencial, y ya irán viendo más adelante de qué estoy hablando. Pero entonces les recordamos, bueno, esto es parte del trabajo que todas las semanas tenemos del Laboratorio de Inteligencia Artificial en conjunto con el Observatorio Tecnológico y el IDIC-PYME. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos la ocasión anterior, donde el objetivo cambiaría ligeramente en esta ocasión porque, digamos, queda un poco desfasado por lo que habíamos planteado antes, que era plantear una idea clara de riesgos del uso indiscriminado para el investigador y para sus capacidades y para la calidad de su trabajo. Les presenté también un diálogo que tuve con la inteligencia artificial, donde la IA ofrecía una paráfrasis más profesional, entre comillas, y empieza a ofrecer opciones. Pero si uno continúa pidiéndole a la inteligencia artificial que esto lo avance, va evolucionando y va cambiando de sentido gradualmente. Llega un momento en el que las afirmaciones, las palabras que utiliza la uno no son las mismas que utilizaría que propone la inteligencia artificial, ¿sí? No es lo mismo uso indiscriminado que excesivo, etcétera. En fin, eso lo discutimos la vez pasada, pero que está en el eje de por qué cambia todo lo que tenía planteado para esta presentación. Les recuerdo también, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede lograr, primero, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, hay muchos otros tipos de inteligencia artificial, pero que son algoritmos que aprenden y que principalmente funcionan generando texto, pero también imágenes, videos y todo eso. Les manejaba este ejemplo de cómo una imagen generada por la IA aparenta ser una verdadera hazaña de precisión y de calidad, pero que si nos fijamos en detalle, tiene varias cosas que no concuerdan para una persona que sabe de lo que se está hablando. Pero entonces la pregunta en el eje de todo lo que planteamos la ocasión anterior y de lo que voy a seguir planteando en esta ocasión es: un punto en el que el investigador no puede soltar prenda es quién va al mando. Uno está dejando que la IA haga las cosas como si fuera un oráculo, porque nos ahorra tiempo, etcétera, y damos por bueno todo lo que dé, o es uno el que va al mando planteando los criterios de calidad para lo que se va obteniendo. Y hablábamos la vez pasada de los riesgos en el uso de la IA cuando la IA va al mando.
Estos riesgos, hablábamos, son alucinaciones, afirmaciones que no son correctas, que no tienen muchas veces sentido, que están sesgando la información, los sesgos que se dan en la forma como se entrena a los modelos de lenguaje, que los condiciona a ciertos contenidos, a ciertas maneras de ver las cosas, que por supuesto son de Estados Unidos, la obsecuencia o la excesiva salamería, donde con tal de mantenernos en el diálogo nos van a dar el avión, en pocas palabras. Y que son caja negra porque no sabemos cómo es que no sabíamos, hoy vamos a cambiar esta idea, no sabíamos cómo es que llega a sus conclusiones. Y les presentaba ejemplos, por ejemplo, de una alucinación dentro de un texto de investigación, un texto profesional, una alucinación, y que solamente nos damos cuenta, ahorita porque está en negrita, sí, pero también porque si alguien sabe de este campo, una afirmación que como esta está hecha con toda la autoridad del mundo, con toda la confianza en que lo que se dice es correcto, de forma muy convincente, en realidad es una afirmación falsa o que no es del todo verdadera. Hablábamos de cómo se producen los sesgos inherentes a los modelos de lenguaje, que es parte de su entrenamiento, parte de su estructura, parte de los datos con los que los entrenan. Manejábamos ejemplos de su uso en situaciones personales o de su uso en situaciones laborales, donde nos pueden llevar a manejar modelos de negocio que no concuerdan con nuestra manera de operar en las empresas en Latinoamérica, por ejemplo, y en otros contextos. Y aquí está la lámina que es el centro de la crisis existencial que he vivido esta semana. Porque les decía yo, también en tono muy convincente, pero y también en tono de mucha autoridad, que la inteligencia artificial generativa es generador de texto, ¿sí? Y que la inteligencia artificial no genera conocimiento, genera texto. Y enfatizo una y otra vez esto. Pero, ¿qué pasa con estas afirmaciones? También la IA no razona, es un generador de texto. La IA no sabe porque no es una persona, porque habría que saber, que poder definir qué es lo que alguien sabe, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita viene a caer por tierra. Pero todos estos problemas no son insalvables. Veíamos que hay una serie de herramientas que uno puede utilizar para ir al mando y para tener los resultados que uno requiere de la inteligencia artificial, que es la ingeniería de indicaciones, el uso de indicaciones iterativas mejoradas sucesivamente, la redacción de indicaciones por la propia IA, que requiere una doble revisión, pero que genera muchas veces cosas de muchísima calidad. La recuperación aumentada, que es el obligar a la inteligencia artificial a referirse a documentos o dominios de conocimiento que nosotros le planteamos. La comprobación directa de las afirmaciones, el conocimiento previo del campo y las revisiones exhaustivas o al menos aleatorias que hace el propio investigador de lo que la IA está produciendo. Y manejaba una conclusión ligeramente conspiranoica de que otra vez nos están vendiendo cuentas de vidrio y espejitos, pero depende quién va por delante, quién va al mando. Y si somos capaces de discernir ese punto de quién va al mando y de nosotros controlar a la IA para que nos dé los resultados que queremos, entonces podemos decir que no estamos pagando charlatanerías. En caso contrario, sí lo estamos haciendo. Pero la pregunta crucial ahorita es, bueno, ¿y en la investigación científica qué pasa? Es por definición el ámbito donde la inteligencia humana, yo pensaba que la inteligencia artificial jamás llegaría al nivel de la inteligencia humana. Yo pensaba que íbamos a hacer 3, 4, 10 monigotes en todo el mundo investigando cómo se usa la IA en la investigación científica y sin embargo ha sido una explosión
tremenda de herramientas para aplicar en la investigación científica, pero poco se ha escrito, poco se conoce de los riesgos que hemos mencionado. Y entonces para esta segunda parte, quiero plantearles este plan de vuelo. Primero vamos a hablar de la dualidad que existe en el trabajo de investigación, porque podemos trabajar con motivaciones muy diferentes. Cómo las aplicaciones de la IA en la investigación científica pueden ayudarnos a simplificar la existencia, pero corriendo riesgo con estos riesgos que hemos marcado. Las capacidades emergentes, que son capacidades que no estaban en los modelos de lenguaje iniciales, que fueron descubiertas posteriormente y que aún todavía no se sabe dónde hay capacidades que nadie programó, pero que el modelo, las redes neuronales que aprenden de los textos con los que se les entrena, van adquiriendo conforme aumenta el número de textos con los que los entrenan y conforme aumenta lo que se llama el post-entrenamiento. Pero hay un riesgo que no llegamos a cubrir la ocasión anterior, que es el del colapso del sistema, que yo creo que subsiste, pero con todavía muchas reservas. Y vamos a ver dónde queda el investigador, por qué. Cuando empezó a saberse que la inteligencia artificial iba a desplazar muchos trabajadores, pronto se supo que no era tanto los trabajadores manuales operativos, sino los trabajadores de cuello blanco, les llaman. Y uno dice, pues qué molada le pusieron a los administradores, pero en fin, allá ellos. Después se supo que los programadores empezaban a ser desplazados pero muy eficientemente por la inteligencia artificial. Y uno decía, pues al cabo yo no soy programador, yo soy investigador. Pero resulta que también después encontramos que las casas consultoras estaban dándose cuenta que su propio trabajo de consultoría iba a ser desplazado por la inteligencia artificial, a menos que fueran por delante. Pero de repente, en esta semana, he tenido que preguntarme, y caramba, y yo como investigador, ¿no peligra mi trabajo? La respuesta sencilla es que sí, pero lo que quiero plantearles es cómo ir por delante de la IA en el trabajo de investigación. Estos problemas que hemos mencionado tienen costos reales. La casa consultora McKinsey ha hecho estudios bastante cuidadosos, estimando cuáles son los costos de usar las alucinaciones que produce la IA en los negocios, y llega a esta cifra, 67.4 miles de millones de dólares, ¿sí? Y los más célebres modelos recientes de OpenAI, sin incluir al 5, que fue un fiasco, pero que supuestamente llevan la capacidad de razonamiento del modelo a nuevas alturas, alucinan entre 50 y 80% de las ocasiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso la IA así indiscriminadamente, si yo uso la IA sin revisar la calidad de lo que produce y publico, el 50 a 80% de mis afirmaciones van a ser falsas o ligeramente falsas o medias verdades o simplemente no van a tener sentido. Mucho ojo con esto, porque es parte del problema que quiero plantearles. Que bueno, y en la investigación, ¿qué pasa? Se sabe que cuando las inteligencias artificiales usan sus mismos textos producidos como parte de su propio entrenamiento, o sea, la inteligencia artificial genera un texto que se lo da al usuario, pero esa inteligencia artificial vuelve a utilizar
ese mismo texto que produjo como para seguirse entrenando. ¿Qué pasa? Están usando de 50 a 80% del texto que producen para entrenarse con 70-80% de alucinaciones. Eso a la larga genera entropía en el sistema y genera lo que se conoce técnicamente como el colapso del sistema. Voy a hacer una pausa para desviarme a nosotros que somos personas tan formadas, tan honestas, tan íntegras y tan dueñas del conocimiento. Decimos que nos preocupan los estudiantes. Y esto para llevarnos al contexto de la educación superior, donde nos preocupa que usen la IA porque, por ejemplo, en este caso hicieron un estudio que generó un debate tremendo, donde pusieron a los estudiantes a generar un ensayo sin ayuda, otro ensayo con ayuda de la IA y otro para llevar a la IA a que produzca un ensayo. Compararon, pusieron en sus cabezas electrodos para medir su actividad cerebral. Los que generaron el ensayo sin ayuda tuvieron la máxima actividad cerebral en todas las regiones. Los que tuvieron ayuda de la IA generaron solamente actividad cerebral en una parte de sus funciones, de sus capacidades. Y los que dejaron que la IA hiciera el ensayo no generaron actividad cerebral significativa. Y entonces decimos, oye, no, entonces no puedo dejar que mis chavos usen la inteligencia artificial. Ojo, debemos certificar sus competencias. Esto no es lo mismo. Podemos certificar sus competencias y dejándolos usar la inteligencia artificial, pero es parte de nuestra responsabilidad el que ellos cuando salgan tengan determinadas competencias. Los conocimientos que se llevan, ¿por qué? Porque si el chavo hace el ensayo por completo con la inteligencia artificial, ¿qué va a saber del tema del que supuestamente hizo el ensayo? Pues nada, ¿sí? Y también la parte moral de la honestidad de los chavos, ¿verdad? De que si se les pide una tarea, que la hayan hecho ellos mismos. Esto está llevando a diferentes instituciones al grado, por ejemplo, de decir, no, pues mejor ni las manos metemos, mejor no les dejamos tareas, ¿sí? Eso es un error garrafal desde mi punto de vista, pero quiero dejar este punto como referencia para que ustedes como investigadores, que probablemente también tienen responsabilidad docente, me guarden este dato porque lo vamos a usar después. Pero entonces, en este punto, sí quiero que pensemos cuando hablamos de los estudiantes, nuestra responsabilidad, dónde queda en el desarrollo de sus capacidades. Y que también, como se usaba, algunos usan todavía, usan pruebas para detectar la IA y entonces, si es sospechoso, entonces debe explicar oralmente, ¿verdad? Y le ponen este sello a la hora de calificar. Ahora, todo esto que les hablaba antes era hasta el día de ayer. Esta afirmación central, estas palabras que les puse aquí, que me tengo que tragar ahora una por una, no son ciertas y son el eje de mi profunda crisis existencial de la pasada semana, que no ha terminado, por cierto, pero en fin. O sea que todo eso desaparece. Ahora voy a cambiar de canal, me voy a poner un poquito idealista y moralista, ¿sí? Porque voy a hablar de por qué hacemos investigación. Voy a hablar de que podemos hacerlo por vocación, por interés, por genuino interés de aprender, o porque tenemos que publicar para mantenernos en el contener los incentivos que nos ponen las instituciones, porque siempre investigar, todos estamos en un contexto donde todas nuestras otras obligaciones nos dejan poco tiempo para investigar, poco tiempo para hacer lo que nos gusta porque nos gusta, ¿sí? Y entonces tienen que manejar incentivos. ¿Qué significa ser investigador? ¿Sí? Ser investigador cuando otros investigadores reconocen mis aportaciones
y las citan como parte del trabajo en el que se apoyan para hacer sus propias investigaciones. Esto del contexto de descubrimiento y de justificación es parte del asunto. Uno investiga para descubrir, pero después tiene que publicar para justificar. Y esto nos lleva a que uno es investigador de acuerdo a los dos criterios, como investigador por vocación, donde habla de lo que descubrió, y como investigador por obligación, donde tiene que contar los artículos que ha logrado publicar en JCR. Esta frase me parece que resume muy claramente esto. La gente que no publica su investigación con evaluación de pares morirá amarga y olvidada. En nuestro contexto, el SNI y el sistema de tenure en los países anglosajones ha generado el lema de publicar o perecer. Si no publicas suficiente, sales del SNIPS. Entonces, tiene uno que publicar y llega uno a estar en este dilema. Como investigador, puedo publicar con dos muy distintos niveles de trascendencia. Uno, porque descubrí algo y tengo algo que decir. O dos, cuando tengo que decir algo. ¿Y para qué le hacemos? O cuando menos, déjenme decirlo así, yo sí he estado una y mil veces en esa disyuntiva. Viene un congreso, no tengo todavía mi investigación terminada, pero tengo que decir algo y a ver cómo le hago, pero tengo que ponerlo en papel y tengo que mandarlo a evaluación porque además la fecha límite se acerca. ¿Sí? No es lo mismo a que cuando publico, cuando realmente me encontré algo muy interesante. ¿Sí? Y me dedico los ratos libres a escribir, que me gusta mucho, pero los ratos libres son pocos, entonces tener algo que decir no necesariamente me lleva a publicar, necesita el otro contexto de tener que decir algo para el Congreso, tener que decir algo para la revista, tener que decir algo para la conferencia o lo que sea. Sí, pero todo eso es a nivel individual, pero ¿qué tal si vemos el asunto a nivel de conjunto? Si pensamos en todos los investigadores que hacemos eso, entonces empezamos a tener lo que se llama también fenómenos emergentes. ¿Qué quiere decir? Que son fenómenos que no son consecuencia de la actividad de cada persona, pero sí del conjunto de personas cuando hacen eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando todos utilizamos la inteligencia artificial para escribir artículos, tesis, conferencias, etcétera? ¿Sí? Pero para escribir eso se nutre de artículos ya publicados, ¿sí? Y ahora se nutre, y la inteligencia artificial se nutre de lo que ya está publicado y ahora se nutre de lo que la inteligencia misma genera y que pueden tener alucinaciones, ¿sí? Si todos estamos publicando con IA, ¿sí? De manera indiscriminada, todos estamos introduciendo alucinaciones en el cuerpo de conocimiento que generamos entre todos. En lo individual yo puedo estar feliz porque ya tengo tantas publicaciones en el año, ya cumplo con los criterios del SNI, con los criterios de PRODEP, etcétera, pero en el conjunto estamos metiéndole con cada vuelta que le damos a la IA para usarla para publicar, ¿sí? Estamos metiendo alucinaciones que se usa cada vez más para, también la misma IA se utiliza para la evaluación de pares, o sea, el árbitro, el editor, tiene poco tiempo, le mandan 3 artículos y le dicen que tiene que contestar y que evaluarlos para cierta fecha, entonces está en la situación del investigador, donde tiene que decir algo y lo más sencillo es pedirle a la IA que evalúe el artículo. Ojo, muchos de los artículos que han publicado ustedes en este último año fueron evaluados con IA. Pero si la IA introduce errores al escribir un artículo, también introduce errores al evaluarlo. La IA solamente emplea el estilo de lenguaje que toma de otras evaluaciones con las que se ha entrenado.
No emplea los estándares de rigor que un árbitro humano y científico trata de aplicar. ¿Sí? Se supone. Pero esto es parte de lo que me tengo que tragar, de las palabras que me tengo que tragar, porque todo eso ha cambiado en esta semana. En algún punto, las alucinaciones y la entropía que provocan generará un colapso de los modelos de lenguaje y con él del sistema social de la ciencia. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una IA generativa de imágenes. Se utiliza una imagen para entrenarla. El producto de la IA se retroalimenta y se utiliza otra vez. Fíjense que aquí hay, por ejemplo, errores, pero esta imagen se vuelve a alimentar a la IA para generar otra imagen. Los errores se van acumulando y llega un momento en que es prácticamente irreconocible. Y lo mismo en este caso. Estos son ejercicios que se han hecho, son resultado de publicaciones, son imágenes publicadas en artículos de investigación sobre estos puntos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el texto? Aquí no tengo mucho tiempo para entrar en detalles de todas las comparaciones, pero ustedes simplemente, se supone que es el mismo texto original que se le da a la inteligencia, el producto se le vuelve a dar a la inteligencia artificial para entrenarla y llega un momento en la generación 9 donde este texto está igual de distorsionado que la imagen que les presenté hace un momento. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí lo que se llama el colapso del sistema. ¿Qué pasa si utilizamos a la IA, los resultados de la IA, imágenes generadas por IA para entrenarla? Por ejemplo, podemos iniciar con entrenándola con imágenes de flores. Usamos su producto para retroalimentar su entrenamiento y el siguiente producto ya se parece menos. El siguiente producto se parece menos y el último ya no tiene nada que ver con el inicial. Entonces, si todos trabajamos de esta manera, ¿sí? Entonces todos estamos introduciendo errores y distorsiones en todo el cuerpo de conocimiento que generamos en conjunto. ¿Sí? Y va a llegar un momento donde no vamos a poder distinguir qué es lo que es cierto o no es cierto, lo que vale la pena o no vale la pena. Sí, en la investigación científica todos tenemos nuestra manera de matar pulgas y nos gustan ciertas partes de lo que hacemos y nos disgustan otras partes de lo que hacemos. Desde hacer resúmenes, ¿sí? O leer los artículos para sacar lo que vemos importante, o algunos le llaman dialogar con los textos, donde, bueno, ¿y qué dice de esto? Bueno, ¿y esto qué dice de tal cosa? ¿Se parece o no se parece a lo que dice tal otro texto, etcétera? O encontrar respaldo o refutaciones de afirmaciones publicadas, alguna afirmación que leemos nosotros, por ejemplo, de una encuesta que decimos, oye, no, eso no puede ser cierto porque la muestra estuvo mal diseñada, etcétera. Necesito encontrar artículos que hablen de que eso no puede ser cierto. O encontrar lagunas en la literatura. Aquí hay un tema que nadie ha investigado, entonces yo puedo hacer una investigación sobre esto y publicarla con relativa probabilidad. O el planteamiento del problema, o las revisiones de literatura, ¿sí? Eso que a los estudiantes de maestría les es una tortura. ¿Por qué? Porque los obligan a hacerlo. No están leyendo por interés, están leyendo por obligación. Entonces, la IA, en todas y cada una de esas, todas las funciones tienen que ver con texto. Y por lo tanto, podemos usar la IA generativa para realizarlas. Los marcos teóricos. Hay algunas herramientas que hasta se avientan la puntada de plantearte, de escribirte el marco teórico. Y uno diría incluso plantear hipótesis. Se supone que esa es la parte más bonita de la investigación. Bueno, para algunos, ¿sí? Pues ya también las IAs pueden plantear hipótesis. Pueden diseñar experimentos.
pueden analizar datos, pueden plantear conclusiones que se supone que es la esencia de la aportación del investigador al conjunto, ¿sí? Revisar y editar gramática, pueden traducir, ¿sí? A todos nos disgusta alguna parte de esto y nos gusta hacer alguna otra. Entonces, en todas y cada una de ellas podemos usar la IA. Y aquí comienza la parte en la que iba yo a presentarles para diferentes herramientas donde había yo cachado los problemas y los riesgos que les había planteado la vez pasada, ¿sí? Y aquí están algunas de las más comunes o de las más recomendadas. No están todas, ni mucho menos, porque cada día salen más, ¿sí? Y ustedes pueden ver que en las capacidades que se maneja en cada una de ellas, por ejemplo, SciSpace, tiene ya una lista que, por cierto, aquí falta más hacia abajo, de capacidades que puede hacer lo que quiero hacer con la IA, las herramientas que quiero utilizar, por ejemplo, Python o el Google Search o el Google Scholar, etcétera, y para que la IA me haga esta y esta y esta cosa. ¿Sí? Entonces, esto empieza a decir uno que bárbaro, pues sí, son muchas cosas, pero como yo soy muy bueno en lo que hago y a mí no me van a tomar el pelo porque yo sé de los riesgos de la IA, entonces yo voy a cuidar todo lo que haga. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay algunos de estos, por ejemplo, dice para empezar a escribir. Hay algunos, no sé, a mí no me pasa todavía, pero algunos que frente a la página en blanco se quedan trabados y no saben cómo empezar. Bueno, esta herramienta es para eso. Sí, pero hay capacidades cada vez más sofisticadas. Sugerir un marco teórico, hacer una propuesta de investigación, sugerirme qué revistas debo publicar, etcétera, ¿no? Y todo esto usando la IA generativa. Después, yo le puedo dar a la IA los artículos que me han suscitado interés, ¿sí? Y la IA me empieza a ayudar a trabajarlos, a resumirlos, etcétera. Pero aquí me encontré con una herramienta que no es de las más socorridas, no está anunciada en ninguna parte y sin embargo, si ustedes entran a la página de Elicit. Creo que es AI, van a ver que está avalada por muchas instituciones científicas de altísimo prestigio, tan científicas como la NASA, por ejemplo, ¿no? Donde los errores no son baratos, ¿sí? Y me empecé a encontrar con que yo le di nada más, ahorita les voy a mostrar específicamente las instrucciones, más bien las palabras clave que le di, y me empezó a generar un reporte que caray, dice uno, el enfoque del artículo, el dominio de aplicación, la base de evidencia, y dice uno, caray, aquí como que hay algo más sofisticado. Le di estas palabras de búsqueda, ¿sí? Con estas palabras de búsqueda me generó un ensayo de 13 páginas. Sí están viendo, ¿verdad? El documento. Sí. Ok. Y resalto algunas afirmaciones, no puedo detenerme en todas porque me llamó muchísimo la atención que no estaba simplemente generando textos, sino primero aplicando filtros para decidir qué es lo que iba a buscar. Y llega a un resumen de este documento, me dice la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial ahora gobiernan, no es la palabra correcta, pero las funciones centrales del descubrimiento científico. Ah, caray. Ah, caray. Y dice uno, a ver, espérate. Aquí el que gobierna el descubrimiento soy yo. O bueno, eso pensaba. Les hablaba la vez pasada y en la lámina esa que tuve que tragarme todas mis palabras.
¿sí? De que la IA no razona. Sin embargo, aquí empiezo a ver indicios de que la IA está utilizando principios lógicos para seleccionar el material. Después se encuentra estudios específicos que automatizan la generación específicamente de hipótesis y después que automatizan el diseño experimental. Y así me podía seguir tremendo, pero fíjense, utilizando tu pregunta de investigación y nada más tiene las 5 palabras que yo le di, la inteligencia artificial y la automatización del descubrimiento científico, me empieza a recitar una serie de artículos de criterios con los que seleccionó los artículos, que estuvieran enfocados realmente en descubrimiento científico, que fueran de implementación práctica, ¿sí? Que ya fuera porque lo aplican o porque validan el conocimiento usando ahí IA. El tipo de estudio que realmente automaticen el descubrimiento científico, sí, aquí está más frases ilustrativas, y el dominio de aplicación, sí. Y otra que yo nunca le pedí y que me está proponiendo. El estudio incluye evidencia empírica o validación del desempeño de la IA. Yo no le pedí eso y sin embargo está perfectamente compatible con lo que yo le pediría después de una primera iteración. Y así le puedo seguir. Este ensayo está lleno de, por ejemplo, cuáles son las capacidades de descubrimiento, ¿sí? Y aquí me señala las que considera válidas, las respuestas aceptables, etcétera. ¿Sí? Y todo este ensayo de 13 páginas está repleto de afirmaciones que le dan una estructura mucho más sofisticada que la que yo pedí y que van en línea con lo que me interesa. Bien, me gustaría seguir con esto, pero no me da tiempo. Pero si les interesa, podemos organizar un taller para entrar más a fondo en estas cosas. Ok, pero aparte de estas capacidades, hay capacidades emergentes nuevas. La pregunta es si son suficientes para hacer a un lado al investigador y dejar a las máquinas haciendo la investigación científica. Para eso nos vamos a meter a hablar un poco de las habilidades específicas y las pruebas que diseñan para demostrar o para probar a un modelo si puede realizarlas o no. La primera comparación es con el humano y entonces se le aplican diferentes pruebas. Aquí no se alcanzan a ver bien, pero están los enlaces, les podemos facilitar la presentación más adelante y se ve en qué percentil de usuarios humanos o de los diferentes modelos se desempeña la IA en diferentes habilidades, por ejemplo, comprensión verbal, memoria de trabajo y razonamiento perceptual. Hacen competencias entre los diferentes modelos y ustedes habrán visto cómo se anuncian ahora Gemini es mejor que el O4 y ahora el 5 resultó un fiasco y etcétera. Y van desarrollando cada vez pruebas más sofisticadas para ver, por ejemplo, las disciplinas que maneja en su cuerpo de conocimiento, las referencias de datos de encuesta, etcétera. Y se les llama propiedades emergentes porque no están en el programa con el que se escribió el modelo de lenguaje. Se escribió el diseño de una red neuronal, se puso a trabajar la red neuronal, se le fue añadiendo el número de parámetros que se pudiera decir de manera muy rústica
que son los fragmentos semánticos con significado de las palabras, hablando de 300,000 millones de parámetros, los modelos actualmente que les llaman fundacionales, y comparan el desempeño de uno y de otro, ¿sí? Y se dan cuenta que conforme aumenta el tamaño del modelo, de repente hay habilidades que empiezan a manejar cada vez con mayor precisión. Esto es, por ejemplo, para suma de 3 dígitos. Esto ya está súper anticuado, es como de hace un año, pero ya está súper anticuado. El entendimiento de multitarea masiva en los diferentes lenguajes, ¿sí? Entonces, igual, de repente hay un punto de quiebre donde conforme sigue creciendo el modelo, el tamaño del modelo va aumentando una capacidad que no estaba programada originalmente. Y, por ejemplo, esto es para síntesis de programas. Son diferentes métricas, hay todas las que ustedes quieran dependiendo de la habilidad. Y esto es parte por lo que buscaba yo, encontrar modelos que realmente pudieran razonar y cómo se mide, porque no es fácil. Y estaba en eso cuando me llega un artículo en estos servicios de alerta de Google, Google o Scopus o de alguno de esos. Y me dice, está este artículo, agentes científicos automatizando el descubrimiento científico a través de multiagentes inteligentes y razonamiento de grafos. Un grafo es esto. Un grafo es una estructura, se llaman lattices, pero tiene sus complejidades, que está integrada por afirmaciones. Este es un grafo muy simple, que por cierto me los señaló, me lo hizo el Copilot, que es para mí lo que consideraba yo la inteligencia artificial más rudimentaria de las que uso. Y me lo ofreció sin que yo se lo pidiera. Luego les voy a mostrar algo de cómo sucedió esto. Invertí 6 a 8 horas en hacer de revisión de literatura y de planteamiento, etcétera, y de redacción para escribir un resumen para un congreso sobre este tema, ¿verdad? Que es el de las condiciones que afectan la asimilación de tecnología en las pequeñas y medianas empresas. Y me ofreció generar esto. El Copilot, que se supone que está adjunto a Word y a PowerPoint, etcétera, que no lo tenía yo por muy sofisticado, pero me generó, como tenía yo poco tiempo porque tenía que mandar el resumen. A ver, jalé el Copilot y le dije, hazme un resumen de este artículo, describe las afirmaciones centrales del artículo que está en esta página, la tenía yo en línea, que pueda ser de uso práctico para investigadores en las ciencias sociales, pensando en ver si me daba algo que presentarles o no. Y entonces se mete al artículo, lo resume, ¿sí? Y dice conceptos clave adaptables a la investigación en ciencias sociales. Y empiezo a ver todo el contenido sí, y empiezo a ver que tiene mucho sentido. Esto de los grafos se sabe desde hace, ustedes no tienen, están muy jóvenes para saber nada de la vida, pero estos grafos empezaron a construirse en los 70s con lo que se llamaba sistemas expertos. Después lo utilizó, por ejemplo, el Atlas T de una manera muy rudimentaria, se puso de moda el Atlas T, pero nadie encontró nada nuevo con el Atlas T, entonces todos dejamos de usarlo, etcétera. Pero el Copilot me dice, aquí hay un ejemplo de un grafo de conocimiento hecho específicamente para el dominio de la adopción de tecnologías digitales en economías emergentes. Y ese es el grafo que les mostré hace un momento.
Luego me dice, ¿quieres un esquema de este grafo o quieres el flujo de trabajo que puedes utilizar con estas herramientas para construirlo? Y ahí me empiezo a quedar yo sorprendido, pasmado, feo. Y aquí está y me lo muestra, ¿sí? Ahorita voy a regresar sobre eso. Dice, ahora déjame construir el flujo de trabajo que muestra cómo puedes utilizar estas herramientas. Y le digo, a ver, adelante. Y aquí está. Ahora, en honor a la verdad, Copilot está siguiendo rutinas de secuencias de indicaciones que yo le he pedido en el pasado. Dice, ahora quieres un ejemplo de NIME o quieres explicación. Me había ofrecido antes la explicación de lo que es inteligencia de enjambre, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo, entonces me voy a regresar a la presentación. Pero entonces, en este concepto empiezo a ver que, y este artículo muestra claramente cómo el concepto de grafos de conocimiento se puede utilizar para automatizarlo. Y aquí está la idea. Este es un grafo, es un latiz. Matemáticamente tiene una estructura, no es lo mismo latiz que grafo, pero hay muchas semejanzas. Pero sobre todo es una red de nodos y relaciones que tiene una estructura. Y el artículo lo que hace es, dice, dame un dominio de conocimiento, o sea, dame todos los artículos que tú quieras que maneje como dominio de conocimiento. Voy a hacer un grafo y ese grafo tiene una estructura. Aquí está. Esta nube de puntos tiene puntos de diferentes categorías, aquí con diferentes colores y tamaños, pero que están unidos entre sí. Sí, parece amorfa, pero tiene la estructura matemática de un latiz, de un grafo. Y entonces dice, yo uso este grafo de conocimiento con los construido con los artículos que tú me diste, lo analizo y encuentro los conceptos de los que trabaja, empiezo a generar el análisis de esos datos, empiezo a establecer relaciones y empiezo a revisar críticamente esas afirmaciones, ¿sí? Y esto automatiza, ¿sí? Y va construyendo más conocimiento de esa manera. Y este es un modelo que se llama híbrido, donde el humano es parte. Fíjense que aquí no interviene ningún humano. Estos monitos no son humanos, sino son agentes. Aquí sí, este monito es humano y es parte del ciclo, ¿sí? Donde trabajan los diferentes agentes y le llegan a someter los resultados al humano para que haga alguna retroalimentación y continúa. Y esto, el artículo nos dice, puede llegar a descubrimientos específicos. Ahorita, no. Ok, aquí es otra imagen de los grafos. Esto está, son grafos acerca de biomateriales, como por ejemplo se utiliza propiedades de la seda para meterle diferentes variables de resistencia, de coloración, de otras propiedades que tiene la seda, ¿sí? O sea, está hablando de biomateriales. Son grafos de conocimiento. Este es otro artículo, aquí está la referencia, también se los podemos mandar si les interesa. Sí, que también automatiza la práctica de la ciencia, oportunidades, retos e implicaciones. Y lo hace para mostrando lo que el humano
introduce en el sistema, después lo que diferentes agentes hacen para lograr, por ejemplo, en este caso, a inferencias de hipótesis, o aquí a descubrimiento científico computacional, o aquí a aprendizaje activo. Entonces, dicho todo esto, ya no puede uno ser tan escéptico como era yo cuando era joven. Pero cabe la pregunta de si la IA me va a reemplazar algún día, ¿sí? Y esto ha llegado al grado, por ejemplo, de que hay artículos como este, el final de la teoría, el diluvio de datos hace el método científico obsoleto. Tengo muchos años profesionalmente dedicado a la investigación científica, al método científico, y que salga un artículo que diga esto, me sacude, por decirlo menos. Pero uno se pregunta, bueno, ok, pero ¿cuál es de veras el límite que tiene la inteligencia artificial o no? Aquí les muestro también la página de cómo estaba utilizando el Copilot. El Copilot no nada más jala el contenido que tengo en esta lámina, sino todo el contenido de la presentación y me da respuestas a cosas que le estoy pidiendo en línea en ese momento, ¿sí? Y aparte me ofrece qué significa ser investigador según la presentación. O sea, me está casi me está ofreciendo seguir haciendo la presentación por mí, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, épale, se supone que el que está haciendo la presentación soy yo. Bueno, no creo que se alcance a ver, ¿verdad? Pero aquí es lo que me está ofreciendo en el diálogo el Copilot. Y también se los dejo esto porque aquí hay alucinaciones de por medio, ¿eh? Es cierto que muestra una potencia tremenda al considerar todo el contexto de la presentación completa y de mis anteriores consultas, ¿sí? Pero aquí ustedes podrían ver, no es el caso ahorita, está demasiado pequeña la imagen, pero podrían ver las alucinaciones. Entonces, ¿qué le queda al investigador? ¿Sí? Y aquí mi postura es esta. Si investigo por vocación, entonces me queda seleccionar el dominio y las preguntas que quiero contestar. O sea, ¿qué temas me interesa a mí por curiosidad, por vocación, descubrir y entender? Me queda afinar criterios para seleccionar y revisar literatura. Ustedes recordarán que muchas veces en las revisiones de literatura uno tiene que decidir si quiere meter más términos de búsqueda o no, o si quiere seguir a tales autores o no, si el artículo de tal autor tiene suficiente relación con lo que nos interesa o nada más es tangencial, etcétera. Ahí es donde todavía tiene uno la prerrogativa de seguir siendo investigador, definir los objetivos de la investigación, plantear las hipótesis. La IA me las puede hacer, pero las que plantee la IA no son necesariamente las que me interesan. Diseñar métodos, instrumentos, etcétera, pues no sé, tendría que revisarlo yo porque tengo que estar seguro de que la manera en que propone la IA los métodos que propone sean válidos para lo que a mí me interesa y sobre todo para la comunidad científica en la que a mí me interesa publicar, que eso tiene también su chiste, pero no tengo tiempo de entrar en eso. Plantear las conclusiones, o sea, por definición, yo me considero el autor de la investigación y por lo tanto que tengo el derecho y la prerrogativa de plantear las conclusiones. La IA me las puede hacer, pero a mí me toca decidir si quiero que las haga o no. Sí, seleccionar y diseñar la aportación al conocimiento. Vigilar la integridad de la aportación al conocimiento. Si publico por vocación es esto, si publico por obligación, pues dejo que la IA seleccione dominio, aplique herramientas, aceptar lo que me produce la IA como oráculo, eliminar los rastros de la IA para que no me detecten, someter a revistas patito, ¿sí?
jugar el juego de los incentivos y contribuir al colapso del sistema. Claro, puedo ser idealista o pragmático, o las dos cosas, dependiendo del caso. Para ganarme un lugar en la comunidad científica de mi especialidad, para comprender y contribuir a la generación de conocimiento en mi campo, para satisfacer mi curiosidad y afán de entender. O puedo ser pragmático, con tal de publicar y tener un currículum lo más amplio, tener prestigio y puestos académicos, mantenerme en el SNI y PRODEP, y por supuesto también se vale el turismo académico. Muchos de nuestros colegas tuvieron reveses fuertes porque, por ejemplo, siguieron este camino y se dedicaron a publicar en revistas depredadoras, ¿sí? Más todas las opiniones que ustedes me quieran decir. ¿Qué pasa si hago las cosas yo? Por ejemplo, resumir artículo para no consumir tanto tiempo. Si le pido a la IA que me lo haga, no sé si la IA selecciona las mismas afirmaciones que yo consideré más relevantes. Claro, me ahorra tiempo, me da una idea del artículo, pero a mí me gusta decidir cuáles afirmaciones de un artículo son las que yo considero relevantes. Facilitarme la revisión de literatura, hay que considerar que inventa referencias, que hay artículos que no existen o que no afirman lo que la IA sostiene. Mucho ojo todos los que utilizan estas herramientas para la IA, para hacer sus marcos teóricos, para hacer sus revisiones de literatura, porque les apuesto, y como les digo, entre 50 y 80% de las afirmaciones que hace la IA tiene alucinaciones. O sea, son cosas, dependiendo de la herramienta. Redactar cosas que me cuesta trabajo redactar, sí, a mí me cuesta trabajo redactar, pero me gusta mucho porque me gusta que la idea quede como yo la quiero decir. O si dejo que lo haga la IA, no desarrollo mi capacidad para redactar. Identificar y seleccionar problemas interesantes tal vez no son los que a mí me interesan. Explicar conceptos, no hay certeza de que sean correctas las explicaciones de la IA. O para encontrar las lagunas en la literatura, no sé qué tan exhaustivas son sus búsquedas, sí hay manera en algunas de ellas. Ni se identifica los temas que a mí me interesan. Como investigadores, la pregunta es, ¿enfrentaríamos con tranquilidad, por ejemplo, los lineamientos de las entrevistas que dicen, unas dicen sí se vale, otras dicen no se vale, y hay manera de ocultarla, ¿sí? Hay herramientas de IA que detectan el texto generado por IA, la evaluación de pares, ¿sí? Que alguien me diga, oye, ese texto tuyo fue hecho con IA y por lo tanto vas para afuera. Pero ¿qué pasa cuando los árbitros evalúan utilizando la IA? Hay muchos árbitros que están dándole a la IA a hacer las evaluaciones y a decidir si un artículo se publica o no. ¿Y qué va a pasar cuando la IA sea utilizada para detectar el uso de la IA? Sigue habiendo manera de evadirla, pero bueno. ¿Qué pasa si nosotros como investigadores llegamos al punto que nos encontráramos este sello en el manuscrito que mandamos a evaluación? La conclusión: piensen otra vez en los estudiantes con los electrodos midiendo su actividad cerebral y pregúntense dónde quedarán mis capacidades como investigador frente a las capacidades emergentes de los grandes modelos de lenguaje. La IA va a ser oráculo o herramienta, y con esta lámina lo que quiero que piensen ustedes es que en el momento que uno deja a la IA que haga las cosas y uno abandona el asiento del piloto, ¿sí? No nada más está uno sujeto a lo que genere la IA, sino que está uno dejando de desarrollar sus propias habilidades y competencias y capacidades como investigador.
¿Qué parte, las preguntas que les dejo de tarea para terminar, qué partes del trabajo de investigación quiero hacer yo? ¿Qué voy a dejar que haga la máquina? ¿O qué voy a hacer yo con ayuda de la máquina? ¿Qué capacidades de pensamiento y creatividad me interesa desarrollar como investigador? ¿Y qué partes no me interesa? Dicen que Gabriel García Márquez tenía un serio problema con las reglas de ortografía y llegó un momento, no sé si fue él o Vargas Llosa, y llegó un momento en que propuso que no, que pues ya, ¿para qué la ortografía? Que cada quien escribiera como quisiera. ¿Cuáles capacidades de pensamiento y creatividad me gustan a mí, me interesa desarrollar o son las que definen la contribución que yo quiero hacer al conocimiento? ¿Y cuáles puedo dejar que se atrofien sin que me pese demasiado o se note en mi currículum? Y con esto termino y esperaría mucho tener diálogo con ustedes a través del correo labinar@cusea.udg.mx, porque esta telenovela no ha terminado y creo que no va a ser pronto que supere mi crisis existencial. Creo que va a seguir todavía por algunos meses mientras la inteligencia artificial nos siga sorprendiendo y las empresas que la desarrollan sigan superando retos. Con esto termino y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta charla que nos incita a cuestionar, aprender y construir futuro integrando la IA de manera crítica y responsable en la investigación científica y en nuestra vida profesional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestras charlas y contenido. Hasta la próxima.